Dios me le bendiga. Soy el pastor Daniel de la iglesia Jesús es Rey en Miami Beach, dándole la bienvenida a nuestra audiencia en el internet y a todos los que están presentes. Reunidos de nuevo, venimos a hablar sobre lo que dice la palabra para cómo orar en medio de la crisis. ¿Qué carácter de la verdadera oración conocemos o qué ejemplos seguimos? Si buscamos nuestra Biblia y la abrimos en Habacuc capítulo 3, vamos a ver qué dice la palabra. La palabra dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionet. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. ¿Qué podemos decir que la palabra dice en este día para nosotros? Habacuc vivió hace miles de años. Sin embargo, sus angustias y temores no son diferentes a los que pueden experimentar un creyente actual. Tendríamos que analizar la actitud en cual el profeta Habacuc asumió en una oración que él elevó al Señor. Y esta oración encierra enseñanzas muy valiosas que pueden ayudarnos a examinar nuestras dificultades desde una perspectiva espiritual para así actuar como verdaderos hijos de Dios. Habacuc expresa en forma de oración la revelación que Dios le dio. Y no obstante, esta oración es al mismo tiempo una maravillosa pieza de poesía titulada Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Y fue una oración acompañada de música, ni triste ni alegre, sino expresiva de una profunda emoción.
Y no hay duda que el profeta fue motivado o movido hasta las fibras más profundas en su ser con emociones conflictivas, pero predominaron aquellas de triunfo y victoria. Todo el capítulo de Habacuc es un registro de la oración del profeta. Y la oración es más que una simple petición, e incluye alabanza, agradecimiento y adoración. El recuento de la historia tal como lo hace el profeta es con frecuencia una parte esencial de la oración. Las grandes oraciones de la Biblia son aquellas que los hombres han efectuado, recordándole a Dios lo que Él ha hecho en el pasado. Basaron sus peticiones sobre esos hechos, de manera que todo este capítulo constituye una gran oración. Veamos el segundo verso de este capítulo, porque es un modelo de lo que debe ser la actitud de un cristiano en un tiempo de crisis o adversidad. Y eso lo estamos pasando hoy en día con tanto coronavirus y todo lo que está pasando, porque hay tristeza, hay temor, hay fobia, hay desesperación, hay de todo. Pero tenemos que recordar que Dios está en control. El recuento de que hace la historia lo hace el profeta mismo. Y habla de lo que de lo cual ellos basaron sus peticiones y sus hechos. De manera que todo este capítulo constituye nuevamente una oración. Y por eso dije que es un modelo que debe ser la actitud de un cristiano en tiempos difíciles. Hoy nos enfrentamos a una situación mundial que ha afectado al mundo entero y ha afectado no solamente la salud, sino la economía. Porque si se tiene que quedar uno en casa, no tiene cómo cobrar la semana o la jornada de trabajo y cómo paga los biles y cómo compra comida. El hombre se ha preocupado tanto y mucho en otros países, porque en este país han dependido de que la economía crezca y esté estable, han dependido de que todo saldrá bien porque estamos en los Estados Unidos. Dios ha permitido que esto toque el mundo completo para que el hombre pueda entender que Dios quiere que se acerquen a Él y que dependan de Él y no de lo que reciben como una bendición. Tenemos que pensar en esto que ha dicho Habacuc, porque no solamente si no pensamos nos vamos a extrañar, sino que vamos a perder la bendición que Dios tiene para nosotros. Y los hombres no entienden y muchas veces simplemente buscan hacer tal como mejor les parece. Nuestro problema vuelve a ser las preguntas que nosotros le hacemos. ¿Por qué cuestionamos a Dios? ¿Por qué permite Dios estas cosas? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué no desciende del cielo y Él obra en su iglesia? Si se acuerdan de lo que han leído y si han leído las 10 plagas que Dios trajo contra egipcios, de las primeras 3 Israel tuvo que participar. Nosotros estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, y tenemos que entender que hay cosas que no entendemos, pero podemos confiar plenamente que Dios las conoce. Y si Dios las conoce, su mano de poder traerá bendición a nuestra vida, porque Él dice que todo lo que el enemigo ha obrado para mal, que Él lo ha de tornar como en bien. Quiere decir que su mano de poder está sobre nosotros para cuidarnos, porque Él nos ha dado promesa. Él nos prometió nunca dejarnos, nunca abandonarnos. Y así es Dios. Cuando Él promete, Él cumple, porque su sí es sí y amén. Y yo sé que están de acuerdo conmigo. Ante estas situaciones, nuestra actitud debe ser la misma del profeta.
lo que es así, en verdad. Debe ser, y uno se pregunta, hay ciertos peligros sutiles que siempre amenazan nuestra vida, de la misma manera que lo hicieron con el profeta. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la palabra dice que el diablo, como un ángel de luz, ¿qué hace? Se aparece y procura sacar ventaja de cualquier perplejidad nuestra y nos hace mirar a lo que no corresponde y torcer de esta manera nuestra actitud hacia Dios. Lo que hemos creído, lo que conocemos, dudamos ahora. No es tiempo de dudar. Yo creo que si Dios ha permitido que tengamos ese tiempo de retirarnos de todas las labores, es un tiempo de buscar de Dios, es un tiempo de acercarnos a Dios, es un tiempo de orar, es un tiempo de tener comunión con Dios en su palabra, es un tiempo de restaurar el altar familiar donde podamos acercarnos a Dios y decirle, Señor, mira lo que está pasando, pero tú estás en control. ¿Por qué? Tú lo has prometido. Nada puede tocarte porque te ha prometido. Si no, léete el Salmo 91. Si no, léete el Salmo 121, donde David se cuestiona y dice, ¿dónde? ¿Dónde está? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y se contesta el mismo, óigame, compadre, mi socorro viene de Dios, de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Si Él tiene poder soberano sobre la tierra, sobre el mar y sobre todo, ¿no cree que Él puede ayudarnos y llevarnos cada día a estar seguros? Porque Él es Dios, Él es nuestro Dios. Nuestra actitud no debe cambiar. Porque si cambia, entonces la actitud da a conocer qué somos. ¿Somos cristianos flojos, que temblamos ante la adversidad y la prueba? ¿O el carácter de Dios está en nosotros para en medio de la prueba poder proclamar la gloria y el poder de Dios? A pesar de lo que está pasando, yo puedo creer que no solamente Dios va a guardar mi casa, mi vida, mis seres queridos, sino también que va a hacer provisión de todo lo que yo necesito. Porque ese es mi Dios. Ese es tu Dios también, al cual tú sirves, al cual tú amas y al cual nosotros levantamos nuestras oraciones. Hoy simplemente Dios nos está hablando a través de lo que Él trajo a mente a este profeta. Pero hay 3 elementos esenciales en lo que es la adoración, en la oración verdadera. En primer lugar, notemos como el profeta, dice la palabra, que se humilló a sí mismo, o sea, su actitud de humillación hacia Dios cambió, porque quizás cuando nosotros oramos, nosotros como que le pedimos a Dios que tiene que hacerlo. No. Él es soberano, pero nos ama. Y por eso trata con nosotros. Por eso la oración, si la leemos de nuevo, dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, temblé. Y dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Por qué? Ya no es la actitud de alguien que alterca con Dios o de quien lo cuestiona acerca de lo que permitió que ocurriera, como pudiera apreciar en los primeros capítulos del libro de Habacuc. Ni siquiera es una protesta por lo que Dios le ha dicho. No. Tiene una convicción personal y una convicción espiritual. Porque este hombre no apela a Dios para que invierta su propósito de juicio. Menos aún existe un pedido para que Dios detenga su mano del juicio y perdone a Israel. ¿Ok? Tenemos que observar que el profeta hace un reconocimiento de que la decisión de Dios para con su pueblo es justa, es perfecta.
que Dios es absolutamente justo y que el castigo de Israel está bien que merecido. La palabra dice que la paga del pecado es muerte, y muerte puede ser física o espiritual, separación de Dios. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios por pecadores. En este tiempo tan difícil, en estos tiempos finales, Dios nos está dando la oportunidad de acercarnos a Él para tener esa comunión y esa cobertura que Él da, que podamos encontrar en Él, que Él es nuestro castillo fuerte, nuestra fortaleza, ese lugar de seguridad que solo Él nos da, a pesar de todo lo que está sucediendo. No importa, Dios está contigo. Y si Dios está contigo, tú lo has de hablar. Tú le vas a dar ánimo a otros que están desesperados, a otros que necesitan escuchar que no solamente tú crees en un Dios, sino que tú crees en un Dios que es Dios de amor y de misericordia, y que Él está dispuesto a recibirnos y a amarnos tal como estamos, no importa la condición. Por eso Él está tocando en los corazones. Por eso Él trae juicio a las naciones, aquellas que se han separado de Él, aquellas que le han dado la espalda a Él, aquellos que no quieren tener nada con Él. Porque le está dando una oportunidad a que vengan al arrepentimiento, porque ese es el anhelo y el deseo de Él, que todos se arrepientan y se acerquen a Él. Pero no todo lo recibe de esa manera. Y por eso Él dice que con lo que Él habla y con lo que Él ve, Israel merecía el castigo que Dios quería traer sobre él. Y una de las cosas que esto refleja es que la sumisión a la voluntad de Dios. Mire, los tiempos no se mejoran, van a ir de peor en peor. ¿Por qué? Una de las cosas es porque Dios se está acercando, su venida se está acercando, pero aún Dios está trabajando aún con su iglesia, porque Él dice en su palabra que Él viene a buscar una iglesia de gloria, de poder, limpia y sin mancha. ¿Me está oyendo, iglesia? Porque no es a lo que no podemos ir a congregarnos, a los edificios. Tú y yo somos iglesia. Y Dios nos está hablando a nosotros para que nosotros tengamos conciencia de que si hay pecado, si hay suciedad de pecado en nosotros, Dios nos está hablando para que nos acerquemos. Él dice que Él es justo y fiel. Si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos y borrar nuestras maldades. Yo creo que esto es un toque a la puerta de nuestro corazón para que podamos reconocer que Dios nos está hablando. Por eso dije al principio que esto es un tiempo donde debemos que alinearnos a su palabra, de tener ese tiempo de oración, de hablar con Dios, con nuestro Padre, esa comunión y de conocer su palabra. Porque estamos viviendo en tiempos finales. Y esto no es lo único que viene. Pero a pesar de todo, Dios nos está preparando para cuando vengan otros tiempos, nosotros podamos levantar el nombre de aquel que vive por los siglos de los siglos, el Todopoderoso, el Dios de amor, el Dios de gracia, el Dios que tú y yo servimos, al que debemos exaltar en medio de las pruebas y la adversidad. No hay ningún esfuerzo de parte del profeta Habacuc por defender a Israel o aún a sí mismo, sino una franca confesión de pecado y de un reconocimiento de justicia, santidad y rectitud de Dios. Daniel lo dice de esta manera: nuestra es la confusión de rostro. No queda un solo vestigio de justicia propia. El pueblo de Israel quería depender de su propia justicia. Ahora solamente queda un completo reconocimiento de que el pecado
y que debemos totalmente ser sumisos al juicio de Dios que se avecina, tanto para ellos como a nosotros. Cuando llegó Habacuc a esta posición, ocurrió cuando dejó de pensar en su propia nación o en los caldeos y contempló solo la santidad y la justicia de Dios contra el oscuro fondo del pecado en el mundo. Israel quería depender de sí mismo. Israel no quería servir a Dios. Israel estaba contaminado. Dios nos está llamando a que quitemos toda contaminación. ¿Cómo lo hacemos, pastor? Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, nuestra falta, Él es justo y fiel para perdonarnos y borrar nuestras maldades. Tenemos que tomar simplemente a lo que vemos que hizo este profeta. Reconoció y comenzó a mirarlo de una perspectiva diferente. No esté mirando lo que está pasando con los ojos naturales, porque son cosas que están pasando y han de pasar otras cosas peores. Miremos las cosas en una perspectiva espiritual, el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, iglesia. Y no estoy hablando de los edificios nuevamente, estoy hablando de cada uno de nosotros que ha sido lavado y limpio en la sangre de Cristo, que le hemos recibido la porción de salvación que Dios hizo posible a través de la muerte de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús, en la cruz del Calvario. Vuelvo a decir, creo que Dios está tocando a nuestro corazón para que pongamos todo bien delante de Él, para que estemos cubiertos y protegidos en medio de la adversidad. Contempló Habacuc solo la santidad y la justicia de Dios contra el oscuro fondo del pecado. Nuestros problemas con frecuencia se pueden rastrear en nuestra insistencia en mirar el problema inmediato según nuestra propia óptica, lo dije, en lugar de observarlo a la luz de Dios. Por eso se turbó Habacuc, porque miró a Israel y a los caldeos con sus ojos, no con la perspectiva espiritual. Y cuando uno hace eso, ¿qué pasa? Perdemos, porque dejamos de fijar nuestros ojos en el que puede ayudarnos, en el que puede libertarnos, en el que puede quitar toda opresión. La palabra es simple. ¿Puesto los ojos en quién? ¿En la iglesia? No. ¿En los pastores? No. En Jesús, el autor y consumador de la fe, es el único que nos puede ayudar. No hay salvación en ningún otro nombre dado a los hombres, sino en quién, en Jesús. Él lo dijo, yo soy el camino y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tenemos que volver a la esfera espiritual de la verdad, lo que es la santidad de Dios y del pecado en el hombre y en el mundo, de manera que podemos ver los eventos de una perspectiva completamente nueva, porque ahora vemos a Habacuc que se ocupa de la gloria de Dios y no de otra cosa. Tuvo que olvidar que los caldeos eran peores pecadores que los judíos y reconocer que Dios los iba a utilizar a pesar de plantear un problema tan complejo. Esa actitud le había hecho olvidar el pecado de su propia nación. Y por eso ahora se concentró en los pecados de otros. No, los cuales aparentaban más graves. Mire, nosotros siempre estamos haciendo eso. Siempre, hoy esa iglesia está mal. Hoy ustedes hacen esto de esta manera y eso está mal. No te preocupes, Dios es un Dios justo. Y si ese ha sido lavado en la sangre,
Dios lo que comenzó en la vida de ese hombre, de esa mujer, Él solo lo va a terminar. No necesita nuestra ayuda. Lo que necesita es que nosotros oremos para que Dios sea un Dios misericordioso y que su gracia se derrame y todo lo que pase sea para bien. Amén. Porque si no estamos tan mal como ellos. Porque yo veo que mientras Habacuc permanecía en la actitud incorrecta, quedó descontento en su mente, en su corazón. No sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Y quiso, sin embargo, mirarlo de otra manera. ¿Cómo fue eso? Porque mientras tú quieras cambiar, el Espíritu de Dios quiere cambiarte. Mientras tú quieras crecer, el Espíritu de Dios tiene siempre material para que tú crezcas. El profeta fue levantado, dice, completamente de ese estado para ver que una visión de parte de Dios. ¿Y qué hizo? Vio a Dios en su templo, vio la humanidad pecaminosa y todo el universo debajo de él. Ahora, al ver los hechos de esta manera, la distinción entre los israelitas y los caldeos se tornó en algo sin importancia, porque pecado es pecado, grande o chico, mucho o poco. Ya no era posible considerar la exaltación, ya sea como nación o como individuo. Yo no me puedo guardar detrás de lo que soy. Fui llamado a pastorear, estoy pastoreando y por eso no voy a tomar carta libre para ser tal como yo quiera. No. Tengo que conocer dónde estoy, quién soy y a quién sirvo. Porque si no, ando igual que el mundo. Cuando las circunstancias se observan desde un punto de vista espiritual, solo puede haber un reconocimiento de que, como dice Romanos capítulo 3, 23, dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Separados de Dios. ¿Por qué? 1 Juan 5, 17 dice que el mundo entero está bajo el maligno. Aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo. Nuestras credenciales, nuestra ciudadanía es celestial, pero estamos aquí todavía pisando tierra. Y todo lo que afecte a esta tierra, de alguna manera, nos va a afectar a nosotros. Y por eso, en medio de la adversidad, tenemos que creer que en el mundo, el Señor mismo dijo que tendríamos que aflicciones, adversidad, persecución, problemas, enfermedades, pero confiar que Él venció el mundo. Quiere decir que las promesas del Señor mías son. Y esas promesas son la fidelidad de Dios. ¡Wow! Entonces nuestra actitud debe cambiar porque reconocemos la santidad de Dios y el pecado del hombre y vemos la condición del mundo. Aquí está la clave de la situación actual. Vemos nuestra necesidad de humillarnos y no lo hacemos. Vemos la necesidad como miembros de la iglesia de humillarnos y pensamos que es porque no hemos ido al edificio. No, el edificio no es la iglesia. Te lo voy a repetir más de una vez en todo lo que te hablo esta noche. Tú eres la iglesia. Yo soy la iglesia de Cristo, no la iglesia cualquiera, la iglesia de Cristo. Él es cabeza de la iglesia y Él quiere presentar esta iglesia perfecta, blanca, santa y sin arrugas y sin mancha al Dios de los cielos. Por eso Él toca en nuestros corazones. Con todo lo que está pasando, Él está tocando en nuestros corazones. ¿Para qué? Nos acerquemos a Él. Porque, mire, yo le puedo decir claramente, muchos se han olvidado de sus altares familiares. Muchos se han olvidado de que tienen que leer la Escritura. Muchos se han olvidado aún de congregarse
tienen todo primero. Las prioridades que tienen son tan invertidas, porque quieren ganar, quieren tener, quieren poder gastar. Gloria a Dios, yo no tengo problema con esa, pero que sea primero Dios en tu vida, porque si no, ¿de qué te vale? La palabra misma dice que podría ganar el mundo completo. ¿Y tu alma qué? ¿Dónde está? ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? ¿Sabes? Nosotros como ciudadanos de esta nación vamos a padecer de lo que padece esta nación. Con el cuidado de Dios, lo que el enemigo quiso para mal, Dios lo va a tornar para bien. Porque de esto vamos a aprender. ¿A qué? A estar cerca de Dios, a hablar con Dios, a leer su palabra, a crecer, a dar testimonio de cuán grande y cómo es nuestro Dios, que a pesar de que no soy perfecto, me ama y me ha perdonado. Y eso es lo que falta, que seamos, ¿qué? Bocas de Dios en medio de este planeta. Que seamos manos, los abrazos extendidos de Dios a aquellos con necesidades. Porque muchos decimos, quiero ayudar, quiero hablar, quiero profetizar, pero no queremos nada porque no lo hacemos. Porque mira, tú no tienes que ser profeta para llevar la palabra de Dios a alguien. Solamente tienes que amar a Dios. Y el amor de Dios va a fluir a través de ti. El profeta Habacuc se dio de cuenta que al principio su mirada estaba en las cosas que estaban a su alrededor. Pero ahora tenía otra perspectiva. No te quedes con mirar lo que está sucediendo en el mundo y en tu país y en este país. Mira lo que Dios puede hacer. Mira lo que Dios puede hacer en este momento, en esta situación en que está pasando el mundo. ¿Cómo podemos exaltar al Dios de la gloria? Tenemos que pensarlo, porque Él nos va a llamar. Nos va a preguntar, ¿qué hiciste cuando yo permití que viniera el virus de la coronavirus? ¿Qué hiciste? ¿Te metiste a tu casa, te cerraste, no le hablaste a nadie? Ni por teléfono, ni por texto, ni por nada. ¿Qué hiciste? Es tiempo de tocar trompeta, es tiempo de avisar a la gente que hay un Dios que desea amarles. Oye, te lo digo poquito a poco y bajito para que lo escuche, que nadie te deje que el grito sea de arriba, no de acá, porque Dios te ama. ¿Me entendiste? Gloria a Dios. Por eso nunca nos enfrentamos a la situación mundial sin saber qué es lo que va a ocurrir. Dios ha hablado claramente en sus profecías y lo que queda por cumplirse y declara que estos tiempos serían malos, caos. Y tú te preguntas, pastor, ¿es que habrá otra plaga que viene? ¿O guerra? Yo no sé. Pero yo quiero estar preparado. ¿Cómo? Yo quiero estar cerca de Dios. Si algo ocurre, sé que me voy con Él. Yo no me quedo. Ese corito me lo aprendí de cuando era chico. Yo no me quedo, me voy con Él. Porque tengo una comunión. Hablo con Él. Leo su palabra. Él me habla, me ama y me ha guardado. Eso lo vieron ustedes en el 2019. Cómo Él intervino y me dio vida. Porque todo decía que me quedaba, que no llegaba el 2020. No me interesa lo que diga el 2020. Me interesa que su voluntad sea hecha en mi vida. Y en oración yo le hablé. Y le dije, Señor, si es que tú deseas, si quieres extenderme la vida para que yo cumpla mi llamado, mi propósito, así sea. Si no, recíbeme que me voy. Y dale consuelo a aquellos que quedan.
Pablo lo dijo. Él quería irse al cielo, pero tenía que estar acá porque todavía tenía que hacer cosas. Igual que todos nosotros tenemos que entender que hay un propósito que cumplir. Si nuestra actitud todavía es, ¿por qué Dios permite esto? ¿Qué hemos hecho para merecer todo esto? Quedará al descubierto que aún no hemos aprendido la lección que aprendió Habacuc de humillarnos. No nos hemos humillado lo suficiente porque pasamos por alto que las dos grandes guerras mundiales fueron consecuencias inevitables de la impiedad de los últimos 100 años y por toda la arrogancia y el orgullo del hombre. Yo puedo, yo sé cómo, yo lo quiero así. No, esto funciona como Dios quiera, no como tú quieras y no como el hombre quieras. Dios permite cosas y Dios permite ¿para qué? ¿Tú sabes por qué yo creo que Dios permite? Porque a pesar de todo lo que está pasando, ¿qué hace Dios? Él forma el carácter de Él mismo en nosotros, en todo lo que está pasando. Porque podemos creer como Él. Y la duda tiene que irse. Y la inseguridad tiene que irse. Y el temor no puede existir. ¿Por qué? Nosotros hemos puesto nuestra fe en Él. Y si nosotros hemos puesto nuestra fe en Él, Él hará por nosotros, porque nos ama. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es poder ver todo esto. Mire, han reconocido que la iglesia en su condición actual y que mucho de su sufrimiento se debe al castigo de Dios por la infidelidad. Eso pasó. Por eso Habacuc estaba orando al Señor, porque el pueblo de Israel iba a recibir y estaba recibiendo ¿qué? El juicio de Dios. Hay muchos que están recibiendo el juicio de Dios porque Dios le ha hablado por tanto tiempo y nunca le han hecho caso. No han querido cambiar sus vidas. No han querido permitirle a Dios que entre y sea su Salvador y Señor. Le han negado, le han dado la espalda. Nada quieren con Él. Pero Dios siempre toca. Pero llega un momento donde el juicio de Dios también toca. Y iglesia, yo quiero hablarte con franqueza. Dios está preparando su iglesia para lo que vendrá. So, acércate a Dios. Es momento de pedirle a Dios que sea parte principal. Que sea nuestra primera prioridad. Que Él sea el sobre todo primero, number one. Para que nuestras vidas venga a reconocer al Dios que nosotros conocemos. Porque a pesar de todo lo que está pasando, podemos estar descansando y confiados en Él. Porque la palabra dice, bendito todo el que confíe en Jehová. ¡Wow! Bendecido, bienaventurado es aquel que confía en el Señor. Porque a pesar de todo, vive sin temor y sin inseguridad. Nosotros estamos seguros en Cristo. Tú no puedes estar seguro solamente porque estás en tu casa y tienes lo suficiente alimento y todo lo que necesitas para pasar esta temporada de crisis. No, nosotros confiamos que Dios está en control. Y si nos falta, nos va a suplir. Y si algo nos pasa, Él es suficiente para cumplir sus promesas. Porque por sus llagas, dice la palabra, fuimos sanos. No importa lo que pase, estamos con Dios. Y Dios está con nosotros. Amén. Mire, el castigo se debía ¿a qué? A que se habían sido infieles y se convirtieron en apóstatas. ¿Sabe? Hoy en día muchos niegan, y cuando digo muchos, la iglesia en sí, niegan lo que es sobrenatural y milagroso. Y han puesto en duda la deidad de Dios y exaltan filosofías
y cosas que hombres se han imaginado y hecho por encima de la revelación de la palabra. Wow, pastor, ¿por qué usted dice esto? Porque es la verdad. Entonces, yo pregunto, ¿tiene la iglesia derecho a protestar si es que ahora está pasando por tiempos difíciles? No, porque es su iglesia y él hace de acuerdo a como él desea. Y si él permite, es porque quiere sacudir la iglesia. Y por eso dije desde el principio, el Señor está tocando en nuestros corazones para tomar nuestra atención y para qué, levantarnos, fortalecernos, que en medio de la crisis nosotros seamos la iglesia que da esperanza, que da a conocer a aquel que les ama a pesar de sus pecados. Porque aún en nuestros pecados, dice la palabra que Él envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Por qué es que vamos a pensar que ya están tan difícil, tan alejados de Dios, los pecadores que no irán? No seamos como Jonás. ¿Se acuerdan Jonás? No quería ir a Nínive. ¿Por qué? Él sabía que cuando llegaran a Nínive, él iba a hablar la palabra y se iban a arrepentir. No quería. ¿Por qué? No lo merecía. Es que nosotros podemos decir que no merecen el perdón de Dios. Tengamos cuidado. Por eso tenemos que reconocer la gloria y la santidad de Dios. Dios siempre muestra su amor, su perdón. ¿Al qué? Al hombre pecador. Y el mundo está en tinieblas. Y la palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia salvadora. Tengamos cuidado y no seamos jueces, porque con la misma vara que medimos, vamos a ser medidos. Amén. Pero a pesar de todo lo que se puede decir, de lo que se oponga a Cristo, lo primero que debemos preguntar, ¿qué de mí? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi vida? Mi comunión con Dios. Porque yo no puedo dar lo que no tengo, ni puedo decirle que sigan a Jesús si yo no lo sigo. Yo no puedo decir que hagan a Jesús su prioridad si no es mi prioridad. ¿Se acuerdan de los fariseos? Que el mismo Señor le dice, hagan lo que ellos dicen, porque ellos mismos no lo hacen. Porque te dicen hacerlo, pero no lo hacen. Eran hipócritas. Uy, esa palabra es usada unas cuantas veces. Y no por cualquier hombre, sino por Jesús mismo, que le dijo hipócritas, sepulcros blanqueados, que por afuera están muy bellos, pero por dentro, asquerosos, sucios, pecadores. Por eso nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Y Él nos da la oportunidad de hacerlo. El mismo David decía, examina mi corazón. Mi oración, ¿sabe cuál es? Cada noche. Señor, muéstrame mi corazón tal como tú lo ves. Para arrepentirme. Para buscar más de ti. Para que tú obres en mi corazón, porque tú eres el único que hace la diferencia. Y eso es lo que estaba buscando Habacuc ahora, con esta oración que él presenta ante Dios, para que Dios sea glorificado y no el hombre. Para que ellos puedan voltear su rostro y darle la gloria al Dios de los cielos y no sus hechos. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cómo estoy? Porque el hecho de que hayan otros peores que nosotros, ¿significa eso que estamos bien? Daniel y Habacuc no lo vieron así. Todos nosotros, al igual que Habacuc, debemos confesarle que nuestra falta, nuestros pecados, porque hemos pecado contra Él y no tenemos derecho de recibir nada. Diga conmigo, nada. Entonces, ¿qué se requiere? Con urgencia que la iglesia, nosotros que le conocemos, que Él hemos recibido, que hemos sido lavados en la sangre de Cristo, nos humillemos. Ese es el primero. Mire, el otro elemento es la adoración.
Y eso es en la oración. Y mira cómo Habacuc lo dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Temor no significa en este caso que el profeta Habacuc sintiera temor por las situaciones que habían de venir, según la revelación que Dios le había dado. No, no se trataba del temor por el sufrimiento que había de venir. La expresión sugiere más bien estar embargado por el asombro en la presencia de Dios tan grande, la de una profunda adoración y respeto por Dios y sus caminos. Dios le había hablado acerca de su plan. Él le dio una visión. Dios nos ha hablado a través de la Escritura. Y Dios nos ha llamado a ser hipernicaos, más que vencedores, gente de fe. Mire, Dios no requiere de nosotros que tengamos fe del tamaño de una pelota de soccer, sino de una semilla de mostaza. Una cosita así chiquita, así chiquita. Y aún nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si ponemos nuestra fe en Él, a pesar que no vemos los cambios, Dios está obrando cambios. Y lo vamos a ver, porque el cambio viene de adentro hacia afuera. Mientras más crezca Él dentro de ti, porque la palabra dice que tenemos que menguar nosotros para que Él crezca. Por eso tú no te puedes exaltar tú mismo por lo que tú haces, porque eso es por obra. Y dice la palabra que el que se exalta, Dios lo humilla. Pero el que se humilla, Dios lo exalta. Y te da un corazón agradecido para que tú que adore a Dios. Adore a Dios. Y por eso el profeta, meditando sobre el hecho de que Dios está en su santo templo y todo el mundo a sus pies, quedó asombrado, maravillado. Cuando reconoció la santidad y el poder de Dios, dije: temí. Pero la actitud de temer reverente, de la cual nos habla Hebreos capítulo 5, versículo 7. Es una actitud que no vemos entre nosotros los llamados cristianos, ni siquiera entre los que dicen ser hijos de Dios. Existe un exceso de liviana familiaridad con el Dios de los cielos. Gracias a Él podemos entrar en su presencia confiadamente por medio de la sangre de Cristo, no por nuestros méritos. Hello. No es por lo que tú has hecho, no es por lo que tú sabes, no es por tus títulos, es por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, esto jamás debería reducir nuestra reverencia y temor piadoso. El antiguo pueblo de Dios en particular, los más espirituales, vivían tan conscientes de la santidad y grandeza de Dios que aún temblaban al invocar su nombre. La santidad y el poder de Dios les hacía temblar y quedaban prácticamente estupefactos. Entonces yo pregunto, ¿cómo es que debemos nosotros acercarnos al Señor? La palabra dice en Hechos, dice, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es bueno, Dios nos ama, pero Dios es un Dios de fuego. Y esto es esencial para un buen entendimiento de los tiempos en que vivimos. Debemos aprender a ver a Dios en su santo templo, por encima de todo lo que está sucediendo y de todo lo que ha cambiado las escenas del tiempo. En la presencia del Señor, lo más sobresaliente es la naturaleza santa del Dios vivo. Y si tú has estado en la presencia de Dios, cuando tú estás en la presencia de Dios, tú puedes ver tus faltas, tus pecados. Por eso Él permite que la presencia esté sobre nosotros y en nosotros. ¿Para qué?
para que podamos confesar nuestros pecados y ser perdonados, porque Él es fiel y justo. Hello. ¿Qué nos manda Dios a hacer? Humillarnos y tener reverencia en todo momento. ¿Cómo lo hacemos? Adorándole. No importa lo que estás pasando. No importa lo que esté sucediendo en tu vida. Si le crees a Dios, Dios lo puede cambiar. ¿Me escuchaste? Dios lo puede cambiar. Y qué bueno es Dios que lo puede cambiar. Llegamos al final. Al aspecto ahora, el otro elemento es la petición. El apóstol Pablo dice de esta manera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. La verdadera oración siempre incluye 3 elementos: humillación, adoración y petición. ¿Cuál es la petición en el caso de Habacuc? No es la liberación o alivio, ni tampoco que Dios tenga misericordia de su pueblo, ni que impida la guerra con los caldeos. No pide que se evite el sufrimiento, el saqueo de Jerusalén y la destrucción del templo. No efectuó tal petición porque había comprendido que estos eventos eran inevitables. Lo que está pasando hoy en día está pasando porque Dios lo ha permitido. Y porque son cosas que aún los hombres, tratando de ser dioses o mejorándose en sus esferas, preparándose para la guerra, para matar a miles y millones, para ser el victorioso, de manera diabólica. Porque muchos de esos virus salen de los laboratorios. Y no digo que este es uno, porque esto es a causa de las cosas que han comido los hombres. Murciélago, ¿quién le gusta el murciélago? Sin embargo, hay gente que se los come y mira todo lo que ha brotado de estas cosas. Pero tenemos que tener cuidado, porque no somos quien para juzgar a los otros. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Son inevitables estos sucesos, pero están bien merecidos. Y no te pido que cambie lo que está pasando. Lo que te pido es que ahora podamos entender que tú tienes un propósito. Y en tu propio propósito está que otros que ven esto que está sucediendo puedan conocer a un Dios que salva, a un Dios que da esperanza. Por eso Habacuc llegó al punto en que podía decir: lo que yo y mis compatriotas tengamos que sufrir, no importa. Contar que tu obra sea avivada y mantenida en pureza. Dios no está hablando a nosotros en este día, porque nosotros somos llamados a ser santos, caminar en pureza y santidad. Es más, la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, el ruego de este profeta es que Dios avive su obra en medio de los tiempos. Así lo dice. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. La expresión en medio de los tiempos, en medio de los años, se refiere a estos eventos terribles que van profetizados para ser cumplidos en esos tiempos. Si fuéramos a parafrasear, esto que leímos sería de esta manera: en medio de los tiempos de sufrimiento y calamidad que tú has predicho, aún en medio de ellos, oh Señor, aviva tu obra. Yo que el profeta tenía otra perspectiva. Ahora lo que importaba era lo que Dios, quién era Dios y su obra. Porque ¿quién detiene la obra de Dios? ¿Quién es soberano como Dios para detener todo lo que está sucediendo? Sino Dios. No hay hombre,
Además, en una ocasión él le pregunta a uno de los profetas, ¿y qué me diste tú cuando yo estaba haciendo el mundo? Porque yo lo hice de la nada. Hello. ¿Qué podríamos hacer nosotros sin él? Mira lo que dice la palabra. Nada podéis hacer sin mí. So, Dios nos está llamando a ser ¿qué? Gente de Él. ¿Qué es lo que principalmente nos debe preocupar como cristianos, como creyentes? ¿Son los eventos del mundo que nos rodean? ¿O el nombre y la gloria de nuestro Dios Todopoderoso? ¿O la condición y salud espiritual de nosotros como su iglesia? Porque los hombres hoy en día, muchos se han concentrado en lo que es la prosperidad y el futuro de su causa entre los hombres. Para Habacuc solo había una preocupación. A pesar de saber lo que iba a ocurrir, rogó por un avivamiento de la causa de Dios en Israel. Una presencia mayor. Eso es lo que quiere Dios en nuestra vida. Una presencia mayor de Él en nosotros. ¿Por qué? Porque en medio de la adversidad, en medio de estos tiempos que estamos pasando, vamos a poder ¿qué? Exaltar al Dios de gloria. Vamos a poder confiadamente llegarnos a clamar por el mundo que se sumerge en pecado cada día más. Y no sabemos, no entendemos. Mira lo que dice la palabra hebrea utilizada para viva. Tiene el significado básico de preservar, mantener vivo. El gran temor de Habacuc era que el pueblo de Dios fuera completamente ¿qué? Destruido. Porque el juicio venía sobre Israel. Por eso de manera que él oró de esta manera. Dice, preserva, oh Dios, mantén en vida, no permite que sea ¿qué? Abatido. Avivar no solo significa mantener en vida, preservar, sino también purificar, corregir y eliminar lo malo. Esta es siempre una acción esencial en la obra del avivamiento que Dios hace. En cada una de las historias del avivamiento leemos que Dios ha purificado, ha limpiado, eliminado el pecado, la escoria y las demás cosas que frenaban su causa. Hay otro factor importante y es que mientras la iglesia es preservada, purificada y corregida, está siendo preparada para la liberación. Por eso el profeta observa la calamidad que se aproxima y dice, oh Señor, mientras somos castigados, prepáranos para la liberación que ha de venir. Haz que todo tu pueblo sea digno de la bendición que has de derramar. ¡Wow! Parece decir, recuerda tu obra y haz que sea lo que siempre quisiste que sea. Que la iglesia funcione como debe funcionar. Esta es la oración, al igual que la de Daniel. Fue respondida en forma concluyente cuando estaba en cautividad en Babilonia, en manos de los caldeos. Dios contestó el pedido de un avivamiento por medio del castigo. Y precisamente durante el tiempo en que el castigo se ejecutaba. La apelación final de Habacuc es conmovedora. En la ira, acuérdate de la misericordia. Matthew Henry señaló en su comentario que Habacuc no le pide a Dios, oh Señor, comprendo que este castigo era necesario, pero recuerda que hemos procurado ser buenos y que habían peores periodos en nuestra historia. No le pide a Dios que le recuerde por algún mérito, sino que ruegue para que en medio de su ira se acuerde que es un Dios misericordioso. Porque ira significa la perfecta justicia y la rectitud de Dios. Y todo lo que hace es recordarle a Dios, el profeta, su propia naturaleza y de este otro aspecto de su divina persona, que es la misericordia. ¿Cuántos saben y han conocido al Dios de misericordia? Aquel que murió por nosotros,
aquel que envió a su Hijo a morir por nosotros y nos hizo provisión de salvación para que fuéramos salvos y fuéramos parte de Él. Parece decir, mitiga la ira con misericordia. No podemos pedir más que tú actúes como eres y que en medio de la ira tenga misericordia de nosotros. Aquí tenemos una oración modelo para el tiempo en que nos toca vivir. En los días de oración nacional durante la Segunda Guerra Mundial parecía predominar el criterio que nosotros estábamos bien. Creíamos que todo lo que deberíamos hacer era pedir que Dios derrotara a nuestros enemigos, que eran los únicos que estaban mal. ¿Sabe? Muchos no nos damos de cuenta que no nos hemos humillado, ni hemos confesado nuestros pecados, ni nos lamentamos por nuestros estados de pecado. Y estamos separados de Dios. Y por eso el mensaje del libro de Habacuc es que nos humillemos en verdad, olvidando a los demás y a aquellos que son peores que nosotros, porque lo hay. Pero porque ellos sean malos, nosotros no somos buenos. Y porque ellos tengan pecado, nuestros pecados no sean menos. Debemos vernos tal como somos en la presencia del Señor y confesar nuestros pecados y encomendarnos en sus manos poderosas. Hasta que no hagamos todo esto, no tenemos derecho a disfrutar de la paz y la felicidad que hay en la presencia de Dios. Mientras el mundo no aprenda de estas tremendas lecciones de la palabra de Dios, no hay esperanza para ellos. Por eso Dios nos prepara a nosotros como iglesia para que en estos tiempos finales haya alguien que le lleve esta palabra de bendición. Porque habrán guerras y habrán pestilencias y habrá más virus, de todo habrá más. Que Dios nos dé la gracia para aceptar el mensaje de la palabra y aprender a ver las situaciones desde el punto de vista espiritual, no mundano. Este principio tiene aplicación personal. Debemos enfrentar nuestra situación personal de la misma manera. Tenemos que preguntarnos, ¿hay algo en mi vida que está mereciendo el castigo de Dios? Examinémonos y humillémonos, dice la palabra, examinémonos y humillémonos bajo la mano poderosa de Dios. ¿Qué dice esto? Preocupémonos principalmente por el estado de nuestras almas. El problema es que siempre miramos a la situación y al problema de otro, en lugar de procurar descubrir si hay algo en nuestra vida que conduce a Dios a proceder de esta manera. En el momento en que yo me preocupe realmente del estado de mi corazón, en lugar de mi aflicción, yo estoy transitando por la avenida de la bendición de Dios. La epístola a los hebreos declara que la disciplina es una prueba de que somos hijos de Dios. El Señor, al que ama, disciplina. Si no sabemos lo que significa la disciplina, deberíamos alarmarnos, pues si somos hijos de Dios, Él se interesa por nosotros y se ha propuesto llevarnos a la perfección. Si no escuchamos su voz, buscaremos otra forma para llevarnos al fin de nuestro camino. Y el Señor, al que ama, disciplina, pero también dice, azota al que recibe por hijo. Dios no quiere azotarnos. Con la disciplina, con corregirnos, Él cree que es suficiente para que volvamos a Él. Cuando las circunstancias son aparentemente adversas, no debemos analizar la situación y formular preguntas, sino mirarnos a nosotros mismos y preguntar, ¿cómo está mi corazón? ¿Qué me está diciendo el Señor por medio de lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay en mí que merece esta acción de parte de Dios? Después de examinarnos y humillarnos, deberíamos colocarnos en las manos de Dios y decir, tus caminos y no el mío.
Señor, no importa cuán duro sea. Mi única preocupación es que mi corazón esté bien contigo. Y solo pido que en la ira recuerdes la misericordia, pero sobre todo continúa con tu obra para que mi alma sea avivada y que sea agradable a tus ojos. Esa fue la actitud del profeta Habacuc. Fue la actitud de todos los verdaderos profetas de Dios. Y es siempre la actitud que debe tener la iglesia, nosotros los hijos de Dios, en todo tiempo, para despertar espiritualmente y experimentar el avivamiento. Esta es la única actitud correcta, bíblica y espiritual para nosotros, los que somos llamados la iglesia, para cada creyente en lo individual, en esta hora presente, porque estamos pasando la de Caín, pero otros lo están pasando peor. Deberíamos pensar menos en la amenaza de cualquier situación que ponga en peligro nuestra vida y deberíamos preocuparnos más por su salud y su pureza. Y por sobre todo mostrar preocupación por la santidad de Dios y el dolor que Él siente por el pecado humano. Yo te llamo a cuenta por la palabra que hemos escuchado en Habacuc capítulo 3, del 1 al 3. ¿Cómo estamos delante de Dios en estos tiempos de adversidad? En estos tiempos donde viene tanta calamidad y tanta persecución. ¿Cómo estamos? ¿Por qué le pedimos a Dios que cambie si nosotros no cambiamos? Dios está tocando en la puerta de nuestro corazón para darnos la oportunidad en este tiempo en el cual el mundo está viviendo esta adversidad, donde miles han muerto, donde miles están contaminados con ese virus, donde miles se están preocupando, miles creo que también se han tomado la vida por no morir tan miserablemente. ¿Cómo estamos delante de Dios? No sé lo que tú piensas en este momento, después de la palabra de Dios que has escuchado, pero Dios está tocando y Dios se acerca a nosotros hoy y nos dice que si nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestras faltas, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y borrar nuestras maldades. Creo que Dios está llamando a la iglesia a prepararse para lo que viene, un avivamiento, un acercamiento mayor a Él en medio de la tribulación, en medio de la adversidad. Vamos a conocerle cara a cara, vamos a poder hablarle y escuchar su voz. Se lo he dicho anteriormente, escuché a Dios llamarme por mi nombre. Al primer momento miré a ver si había alguien alrededor mío, pero enseguida, Señor, lo pude entender que era el Señor hablándome. Por mi nombre me llamó, me habló. Dios quiere hablarte. Dios quiere acercarse. ¿Estarás tú dispuesto a recibir de Él en este día? Si lo estás, te quiero llevar a una oración simple, donde tú y yo podemos reconocer nuestra falta, nuestro estado delante de la santidad de Dios. Repite conmigo: Padre Celestial, tal como estoy llego a ti y me arrepiento, porque sé que mi pecado me ha alejado de ti. Perdón, pero me arrepiento y necesito recibir tu perdón. Necesito recibir la provisión de salvación que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y recibir a Jesús como mi Señor y Salvador. Y en este momento, Señor,
Yo lo creo. Lo creo con todo mi corazón. Que tú diste a tu Hijo, el cual murió por mí en la cruz del Calvario y fue sepultado. Pero al tercer día, tu palabra dice que resucitó y está a la diestra tuya. Tu palabra también dice que Él aboga por mí, es mi abogado delante de ti. E intercede por mí. A Él lo recibo en esta tarde. Y te bendigo y te doy gracias. Permíteme orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú derrame tu Espíritu Santo, inunda cada ser que ha repetido esta oración con sinceridad, humillándose ante ti, Señor. Que ellos puedan ser llenos de tu presencia y que tu Espíritu Santo le dé guianza todos los días de su vida y que los prepare, que los levante, que le dé el conocimiento de tu palabra para que sean bendecidos y sean hombres y mujeres de integridad, hombres y mujeres que no tengan vergüenza, como Pablo dijo que él no se avergonzaba del Evangelio porque para el mundo era locura, pero para él era poder de salvación. Que puedan, Señor, ser testigos fieles de cuán grande amor tú has dado y de tu gracia y de su misericordia. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias por estar con nosotros. Gracias por recibir la palabra de Dios. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego, hasta luego te digo porque pronto nos veremos de nuevo. Dios te bendiga.